La Secretaría de Educación Pública, en colaboración con Radio Educación, presenta Lectores y Lecturas. Los maestros somos lectores. La poesía moderna es inseparable de la crítica del lenguaje, que a su vez es la forma más radical y virulenta de la crítica de la realidad. El lugar de los dioses o de cualquier otra entidad o realidad externa lo ocupa ahora la palabra. El poema no tiene objeto o referencia exterior. La referencia de una palabra es otra palabra. Así, el problema de la significación de la poesía se esclarece apenas se repara en que el sentido no está fuera, sino dentro del poema. No en lo que dicen las palabras, sino en aquello que se dicen entre ellas. Escuchamos un fragmento de Corriente Alterna de Octavio Paz, nuestro premio Nobel. Aprovecho aquí para decir que este sabio mexicano, José Luis Martínez, nos enseñó que los suecos dicen Nobel, en otros lados se dice Nobel. Nos hemos acostumbrado a decir lo segundo, pero no está de más que ahora digamos nuestro premio Nobel. Pues esto fue publicado por primera vez por Octavio Paz en 1967. Es el tema de la poesía el que corresponde hoy a nuestro programa de lectores y lecturas, dedicado a todos los que están interesados en nuestras escuelas de nivel básico, padres de familia, alumnos, maestros. Vamos a platicar acerca de la poesía y los poetas. Este mundo que llegamos a habitar de vez en cuando, yo creo que este mundo que habitamos siempre, pero que a veces no nos damos cuenta de él, pasamos junto al mundo de la poesía, a veces de manera desapercibida. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde nos hemos encontrado con un poema, con un instante poético, con ese sentimiento que nos hace contemplar el mundo de otra manera? Hoy vamos a hablar de poetas y poesía. Hoy están con nosotros la maestra Lourdes Salas Delgadillo, de la Escuela Nacional de Maestros, y el maestro Juan José Reyes Palacios. Él imparte la asignatura de Artes Plásticas en la secundaria 248, pero él piensa en la poesía, escribiendo sobre poesía y escribiendo poemas. Maestra Lourdes Salas Delgadillo, este mundo de la poesía siempre parece muy extraño, sin embargo, hay manera de acercarlo literariamente a los alumnos. Desde luego que sí, es muy importante. La educación es un proceso de formación no solo integral, sino armónico, equilibrado. Esta armonía precisamente se logra a través de la palabra embellecida. Nosotros al hablar del lenguaje debemos pensar en una intención enunciativa y en una intención expresiva. Lo primero pertenece a la gramática, lo segundo ya a la estilística, y la estilística cae precisamente en el arte de la palabra, en la palabra enaltecedora, la palabra que brilla. Como lo dijo Neruda, la palabra es como una reinita que según se coloque sube o baja o da brillantez. Hay que ver más allá de las palabras porque las palabras escarban el corazón, escarban el espíritu, y es la poesía la que se encarga de ofrecernos esta situación, digamos, este fenómeno, hasta podemos llamarle espiritual. Maestro Juan José Reyes Palacios, si bien usted imparte la asignatura de Artes Plásticas, decíamos, usted mismo escribe poemas. ¿Cómo se explica o cómo ha buscado explicarse este fenómeno poético? Bueno, creo que todos los poetas o las personas que nos dedicamos a escribir poesía tenemos por ahí algún poema escondido, publicado tal vez, en relación a qué es poesía. Yo en lo personal he visto muchos y por supuesto me gustaría leer el mío propio, que creo que sería la mejor forma de explicar qué es poesía. Dice, ¿qué es poesía? Es el sentimiento escrito que del alma nace, a la vida, a la proeza,
a los dioses, a los pueblos, a la mujer, al hombre, a la naturaleza, al universo entero, a cualquier cosa. Es el canto y la alabanza del alma, al amor declarado, al amor correspondido y también al amor frustrado. No importa el estilo, no importa que digan las gramaticales reglas, no importa que diga la Real Academia, no importa que digan los eruditos críticos, tampoco importa lo ignorado del poeta. Si el sentimiento aflora, con letras salpicadas de belleza, si el corazón habla y las lágrimas brotan, eso es poesía. Recordábamos en la tradición, todos los poetas se preguntan qué es poesía. Poesía eres tú, decía Gustavo Adolfo Bécquer, y Machado, a través de su maestro, de su invento, Juan de Mairena, decía simplemente: poesía es algo de lo que hacen los poetas. La poesía es formidable, es alimento para el alma, realmente es un arte. Cuando uno es romántico, la poesía para uno es lo máximo. Es el reflejo del alma en palabras. Sí, para mí la vida es una poesía, nada más que no la sabemos traducir. Nuestro poeta José Gorostiza decía que de tanto que había leído en relación a la poesía, ya no sabía cómo explicarse el fenómeno, que había leído desde Paul Valéry, desde autores clásicos de todos los siglos, y que no podía explicarse lo que era la poesía. Y esto lo decía justamente uno de nuestros poetas más importantes, así que creo que entre todos tendremos que seguir pensando qué es la poesía, pero sobre todo gozando del poema, gozando de la voz de los poetas. Todo poema es infinito, nos dice Eduardo Lizalde. Todo poema es el génesis, todo poema nuevo memoriza el futuro, todo poema está empezando. ¿Cuáles son sus lecturas favoritas en poesía, maestra Lourdes Salas? Es una pregunta difícil de contestar porque los poetas no es que sean unos más importantes que otros. Todos los poetas utilizan un lenguaje que irradia, que brilla, que ilumina, según sea también el estado de ánimo y la capacidad de interpretación o de la forma en que como se puede conmover un espíritu ante un escrito, ante unas palabras. Y nos dice Jaime Sabines, el poeta es un hombre que tiene un oficio impúdico. El oficio del poeta es irreverente. A veces nos puede parecer agresivo o incómodo. Lo que sucede es que el lenguaje poético utiliza palabras que van a diferentes niveles del corazón, que van a conmover, que van a encender pasiones o que podría ser que vayan a entristecer a alguien, pero caen siempre en el momento adecuado. Si el lector está preparado para sentir la poesía, acude a ella, si no, la rechaza. Esto no quiere decir que el hombre que no lea poesía sea de poco valor, no, sino que hay seres dispuestos a apreciar la poesía, hay momentos, también hay circunstancias y hay personas que están más que nada para el lenguaje normal, el lenguaje informativo, el cotidiano, pero el lenguaje poético no es el cotidiano. No es lo mismo decir, la tempestad es un rugir de leones, que decir, este rugir de leones es como una tempestad. Ahí cambió totalmente la estructura y el contenido. Así que el lenguaje poético tiene otros niveles de percepción. Es probable que la poesía siempre exista a nuestro alrededor y que nosotros estemos desapercibidos de ella y que olvidemos a veces su presencia. Creo que esta es una de las grandes necesidades ahora entre todos, entender en un mundo caótico como el actual,
que la poesía está cerca de nosotros y quizá debemos simplemente adiestrarnos a poder captarla y percibir su paso. Maestro Juan José Reyes Palacios, usted tiene otro poema que nos va a leer. Así es. Antes quisiera comentar respecto a lo que acaba de comentar, de que pues uno como maestro capta perfectamente esa situación, es decir, nosotros notamos que el mundo se deshumaniza cada vez más y en nuestras manos está retomar el camino correcto, y pues parte de ello precisamente es sensibilizar a los alumnos mediante la poesía. Entonces, en mi plantel me di a la tarea de participar con algunas actividades relacionadas con la poesía, en unión también con algunos compañeras de español especialmente. Esto, por ejemplo, lo llevamos a cabo en periódicos murales, lo llevamos a cabo en homenajes, en festivales donde se declamaban poesías. Con una maestra también hicimos un periódico que aquí tengo en este momento, escolar, donde ella pues empezó a practicar con los alumnos a que desarrollaran la poesía, y bueno, tuve el honor de que pusiera algunos trabajos como ejemplo. Voy a leer aquí uno rápidamente, y bueno, pues este poema hecho por una alumna dice lo siguiente: es un haiku: talan los pinos y se derrumban también las esperanzas. El haiku es un estilo de poesía japonesa corto, muy ad hoc para nosotros. Efectivamente, yo creo que esa tradición de la poesía oriental que en México nos enseñó nuestro poeta José Juan Tablada, tiene todavía muchas cosas que expresar. Usted ha leído un poema fantástico. Muchas felicidades a esta alumna, porque en pocas palabras se dice mucho. ¿Cuál es el nombre de esta alumna? Ella se llama Rosa Jiménez. Lo que pasa es que con este periódico pues ya es un poquito viejito, esta actividad la llevamos a cabo hace tiempo y esta ya es una exalumna, y lo que nosotros esperamos como maestros es que pues ojalá que alguno de ellos se hubiera encaminado por la poesía, y si no, por lo menos sensibilizar un poquito a las personas, a los alumnos, para que pues hagamos de nuestro mundo un mundo mejor, no tan deshumanizado. La maestra Lourdes Salas Delgadillo nos tiene una lectura de un poema de Sor Juana. En este soneto se queja de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimento en las musas. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura, que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentira, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir mi vida en vanidades. Estoy seguro que por lo menos con maestros como ustedes hemos ganado muchísimos lectores. Eso creo que es uno de los grandes avances que podemos tener, lograr que estos lectores estén siempre sensibles y siempre dispuestos a captar lo que pasa con la poesía y los poetas. Muchas gracias a la maestra Lourdes Salas Delgadillo de la Escuela Nacional de Maestros, y muchas gracias también al maestro Juan José Reyes Palacios de la Escuela Secundaria 248 de Coajimalpa, nos decía, ¿verdad? Así es. Y por el momento no nos queda más que despedirnos de ustedes. Muchísimas gracias. Lectores y Lecturas es una producción de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, realizada en Radio Educación. Coordinación General, Alfonso Herrera. Coordinación de Proyecto, Enrique Núñez y Carmen Rendón. Elaboración y Supervisión de Contenidos, Nora Rangel y Juan Joaquín Pérez Tejada. Producción, Laurelena Padrón. Conducción, Eduardo Langagne. Asistencia, Lorena Padrón. Guión, Octavio Reyes. Rúbrica y música original, Jorge Reyes. Reportaje, Hernán Ancona. Musicalización, Heréndira Salazar. Voces, María Eugenia Pulido y Sergio Bustos. Operación técnica, Antonio Fernández.